tanto problema que pues se me ha dado. Algunos que me han escrito por lo de sus notas, he hecho la revisión porque efectivamente se me duplicaron los exámenes cuando hice el examen parcial y a algunos solo les aparece un nombre y un apellido y les aparece 0 puntos, pero en el otro listado que yo revisé sí les aparece otro puntaje, pero en el otro puntaje me lo da proporcional. Entonces, realmente no sé qué pasó ahí con la configuración del DATQuiz, pero ya lo estoy arreglando. Bien, vamos a continuar con la clase. Me dicen si aparece la proyección que voy a compartir en este momento. El día de hoy vamos a finalizar lo que es la titulación supletoria para posteriormente terminar los modos originarios en este caso, de adquirir la propiedad y pasar a las formas especiales de propiedad. Así agotamos este punto y ahorita en el segundo parcial, pues definitivamente no, el punteo es de 40 puntos, siempre seguimos con los 10 puntos de zona y 30 puntos de examen. Entonces, sí viene la titulación supletoria, así que por favor pongan atención en lo que yo voy a explicar. Con antelación les indiqué de alguna manera que pudieran leer los expedientes que les he compartido. Sé que son un poquito extensos y de alguna manera pues tuvieron que tener el tiempo suficiente para poderlos ver. Solo permítanme una pestaña. Aquí está. Bien, no sé si observan lo que tengo en la pantalla. No, licenciada. Aún no, licenciada. Todavía no. Vamos a ver. Ya, licenciada. Ah, va, perfecto. Bien, como ustedes pueden ver, lo que tenemos a la vista acá en pantalla, pues es la primera parte de la titulación supletoria. Si quieren, búsquenlo en su dispositivo para irlo comparando, irlo viendo. O si no, pongan atención en lo que yo tengo a la vista, porque sí necesito que me puedan desarrollar el trámite de una titulación supletoria en el examen. Bien. Como ustedes pueden ver, tengo la demanda inicial o solicitud, más bien dicho, la solicitud inicial de titulación supletoria. ¿Cuál es la diferencia entre una demanda y una solicitud? Licenciada, tal vez la solicitud es el documento propiamente. No es así. Marco. Licenciada, buenas tardes. Yo considero que la demanda es un proceso específico y la solicitud podría ser que, como no es un proceso específico, pueda resolverse de diferentes maneras. No, tiene otra diferencia. Tiene que ver mucho con el fondo, en este caso, del asunto. Solo perdonen, les voy a tomar su nombre, su primer nombre y su segundo nombre
porque a la hora de ponderar la participación tuve problema porque hay varios que tienen casi que los mismos nombres y solo les tomé el primero. Entonces no sabía quién de todos tenía que asignarle los puntos de participación. Marvin Estuardo. Licenciada, buenas noches. Yo pienso que una solicitud es una petición y una demanda, hay un litigio o hay un bien vulnerado. Perfecto, Marvin. Ahí estamos. Bien. Lo que nosotros tenemos a la vista, ¿qué es? ¿Una solicitud o una demanda? Una solicitud, licenciada. Brandon Arnaz. Perfecto, muy bien. Alex, ¿cuál es su otro nombre? Rudy. ¿Primero es Rudy o primero es Alex? Axel, licenciada. ¿Es Axel Rudy Axel o Axel Rudy? Axel Rudy. Gracias. Bien. Quienes son un poquito más tímidos nos escribieron aquí en el chat. Y Brandon Arnaldo indica solicitud es voluntaria y demanda hay interés de tercero. Sí, realmente la solicitud no tiene controversia y la demanda sí tiene controversia. Ambas contienen casi que los mismos requisitos. Hugo René, solicitud, recursos especificando debe usarse a menos que el recurso esté en general. La demanda, recurso especificado debe usarse y no sustituirse. No le entendí, Hugo René. Bien, Catherine, sí, efectivamente es una solicitud. ¿Por qué? Porque por el momento no hay hechos controvertidos. Por el momento, pues estamos haciendo una solicitud ante un juzgado y en esta solicitud únicamente estamos cumpliendo con requisitos que establece la ley. ¿Qué requisitos son los que debe de llevar toda primer solicitud? Según los que observaron ustedes en la primera parte del documento que les compartí. Maco. Los datos generales de la persona, lugar para recibir notificaciones, bajo la procuración de quien se apersona, y posteriormente se hace alusión a los hechos o la solicitud de, o sea, los hechos de lo que él está solicitando. Bueno, y esos requisitos, ¿cuál es el fundamento legal? ¿De dónde extraemos esos requisitos? Está en el Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien, ¿en qué artículos? Ahorita le digo. ¿Alguien que pueda ayudar a Maco? Muy bien, Rolando, Brandon Arnaldo. Pero también necesita otros artículos. ¿Qué otros artículos? Pensemos en la pirámide de Kelsen.
Si pensamos en la pirámide de Kelsen, ¿qué artículo constitucional le colocaríamos? Derecho de petición. Muy bien, ¿cuál es el fundamento? El artículo... espérenme, aquí lo tengo. Artículo 28. Ese es uno de los artículos que podemos utilizar. Muy bien, excelente. Artículo 28. ¿Qué otro artículo podemos utilizar? Hay un artículo base. ¿Cómo se llama nuestro libro segundo del Código Civil? ¿Cómo le llamamos? ¿Cuál es el nombre de ese libro? Procesos de conocimiento. Muy bien, Brandon, perfecto. El artículo 39 de la Constitución, perfecto. No se llaman procesos de conocimiento, libro segundo de nuestro Código Civil. De los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Vamos a organizarnos primero. Está Olga y no sé quién más había pedido la palabra. Levanten la manita, por favor. Así les doy el uso a la palabra. Andrea de León. Andrea, ¿qué otro nombre tiene? María José, licenciada. Andrea María José. Andrea María José, bien. ¿Está usted en el uso de la palabra? El libro segundo se llama De los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Muy bien. Solo al ver el tema que estamos tratando constitucionalmente, tenemos que ver qué es lo que se relaciona con la norma ordinaria. Olga Marina. El mismo que dijo de los bienes y de la propiedad y demás derechos reales. Gracias. Oscar también levantó la mano. También los que están participando en el chat, estoy tomando nota. Bien. Marco, dígame. Licenciada, también podríamos tomar el artículo 6 y 7 de la Ley de Titulación Supletoria. Perfecto, buenísimo. Estaría el 5, 6 y 7, ¿verdad? El 5 porque son todos los requisitos que se deben de cumplir. 6 y 7 también podemos, pero eso ya lo vemos dentro de nuestra pirámide de Kelsen. ¿En qué lugar lo situamos? La ley esta. ¿Cómo se divide la pirámide de Kelsen? ¿Se acuerdan? ¿Sí la vieron en Introducción al Estudio del Derecho en algún otro curso? Perfecto, Licenciada. la Cori. Muy bien. ¿Qué va en primer lugar? La Constitución. Leyes constitucionales, licenciada. Vale, ya tenemos nuestras leyes constitucionales, que vamos a utilizar el artículo 28 y el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Perfecto, Néstor, perfecto, muy bien. Constitucionales, ordinarias, reglamentarias, individualizadas. Bien, dentro de las constitucionales ya tenemos el 12 y 28, 39 de la Constitución. Y si algunos quieren, pueden utilizar el 12. ¿Verdad? Pero el básico en este tipo de procesos es el 39 de la Constitución, el básico. Ahora bien, ¿por qué estamos? ¿Qué es lo que nosotros vamos a solicitar? Es aquel poder directo, inmediato que tenemos sobre una cosa
y que lo vamos a defender ante terceros. Sin embargo, ahorita solo lo que estamos ejerciendo es el poder directo, inmediato que tenemos de una cosa, y lo que queremos nosotros es que se declare un derecho. En normas ordinarias, Marco nos estaba indicando que podemos utilizar el artículo 6, el artículo 7 de la ley de titulación supletoria. Le indicaba yo o le preguntaba en qué lugar la situaba dentro de la pirámide de Kelsen, y efectivamente la ley de titulación supletoria es una norma ordinaria. Entonces podemos utilizar también el artículo 5 de la ley de titulación supletoria. ¿Qué otra norma ordinaria podemos utilizar? El Código Procesal Civil y Mercantil. Excelente, William. ¿Qué artículos son los que vamos a utilizar del Código Procesal Civil y Mercantil? Rolando, muy bien. El 61, ¿qué otro? Artículos 66 y 67. El de las notificaciones, ajá, 67, ¿qué otro? ¿Dónde se encuentra regulado, por ejemplo, que nosotros tenemos que ver el fundamento de derecho y las pruebas? ¿En qué artículo nosotros podemos ver eso? Por ejemplo, acá el abogado, ¿de dónde sacó que había que hacer un apartado de hecho? Excelente, artículo 106, solo voy a ver quién fue quien habló. Perdón, ¿quién habló? Gabriel Reyes, para servirle. Muy bien, ¿cuál es su otro nombre? José Gabriel, ¿verdad? Así es, licenciada. Muchas gracias. El 128, excelente, que es de las pruebas. Solo hay un artículo que nos hace falta del Código Procesal Civil. ¿Qué artículo nos falta? Yo ya se los he mencionado. ¿Qué otro artículo nos hace falta? Que es básico. Son 3 los artículos básicos que no deben de faltar en, más que todo para poderlos utilizar cuando redactamos una demanda. Podría ser el 464. Y esos son infaltables cuando nosotros... ¿Qué artículo? 464. Bien, ese es otro básico, pero del Código Civil. Ok. Está perfecto, pero es del Código Civil. Falta uno del Procesal Civil. Excelente, Alexandra. 107. Ese ya lo indicaron. Muy bien, el 107, perfecto. Bien. Básicos, el 79 también se puede colocar. Sí, también. ¿Cuáles son los básicos? 3 básicos que no deben de faltar: 61, 106, 107. Básicos toda la vida en todos los procesos civiles van a utilizar estos artículos. Cuando se hacen solicitudes en materia administrativa, se complementan con estos artículos. Cuando se hacen solicitudes en materia, por ejemplo, laboral, que le hiciera falta algo, estos artículos. Cuando tenemos materia de familia, estos artículos. Cuando estamos viendo algo en materia penal, si bien es cierto, el derecho penal no tiene ciertos formalismos, pero a veces nuestras solicitudes queremos ver que vayan lo mejor reforzadas posibles, porque ya cuando nosotros queramos reclamar un derecho que ha sido vulnerado y no lo invocamos antes, ahí viene el problema, que no lo fundamentamos bien. Entonces, utilizamos también los requisitos del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, básicos 61, 106, 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. Otra ley ordinaria
También nuestro Código Civil, no se nos debe de olvidar nuestra ley sustantiva. Muy bien, estaban indicando el artículo 464 del Código Civil y qué otro artículo. ¿O qué otros artículos? ¿Qué tipo de modo de adquirir la propiedad estamos viendo? Dígame, Andrea. El 468 también podría ser, licenciada. Sí, excelente. ¿Qué tipo de modo de adquirir la propiedad estamos viendo? Derecho real de goce. No, ahorita no estamos viendo de derechos reales de gozo, estamos viendo los modos de adquirir la propiedad. Excelente, muy bien. William, ¿cuál es el fundamento de la ocupación? Estamos viendo modos originarios y derivados de adquirir la propiedad. Dentro de los modos originarios y derivados de adquirir la propiedad, tenemos dentro de los originarios varias instituciones. Dentro de esas instituciones, ¿cuáles son? Y ahorita William nos acaba de indicar una, que es la ocupación. William, ¿he usado la palabra? Está en el artículo 589 del Código Civil. Muy bien, leámoslo, alguien que me lo lea, o si usted lo tiene en la mano, por favor. Artículo 589, ocupación de muebles. Las cosas muebles o semimovientes que no pertenecen a ninguno pueden adquirirse por ocupación, de conformidad con lo dispuesto en leyes especiales. Excelente. Tenemos otra forma, que es un requisito básico para poder titular obligatoriamente un inmueble. ¿Cuál es? Si el inmueble ya estuviera en propiedad, ¿lo pudiéramos titular supletoriamente? Si tuviera número de finca, folio y libro, ¿pudiéramos titularlo supletoriamente? ¿Sí o no? No me dejen como monólogo. Somos 98. Marco Mendoza. Podríamos usar ahí el último Muy bien, Edith. del 591, donde dice también pueden ser objetos. ¿Qué establece ese último párrafo? Dice muebles, también pueden ser objeto de ocupación las cosas cuya propiedad abandonada voluntariamente es su dueño. Aunque tengo la duda en función de que ese artículo hace referencia únicamente a muebles que pueden ser objeto, pero aquí estamos hablando de inmuebles. Perfecto, usted se acaba de responder la pregunta. Ok, gracias, Rick. ¿Qué es lo que establece el 400? Muy bien, 468. Brandon, o quien pueda apoyar a Brandon. Defensa de la propiedad. Es parte de la defensa de la propiedad. ¿Qué instituciones encuentran ustedes en el Código Civil que son básicas o necesarias? Por ejemplo, este inmueble no tiene número de registro, folio y libro, o sea que no se encuentra en propiedad. ¿Qué requisito esencial se requiere para poder promover la titulación supletoria dentro de los modos originarios de adquirir la propiedad? Ya William nos decía la ocupación, ¿qué otro? La posesión. La Excelente, perfecto también, Axel. Tiene que ser la posesión y la usucapión, perfecto. Francisco Manuel, muy bien, excelente. ¿Por qué?
Porque si nosotros tenemos un inmueble en propiedad, no hay necesidad de promover titulación supletoria, porque si ya es propiedad de nosotros, quiere decir que ese inmueble ya tiene número de registro, finca, folio y libro. Entonces, ¿qué es lo necesario promover una titulación supletoria si el fin último es que se inscriba al registro de la propiedad y ya inscrito en el registro de la propiedad va a adquirir un número de registro de finca, un número de folio y un número de libro? Entonces, se necesita que lo tenga en posesión. La usucapión es otra básica. ¿Por qué la usucapión? Porque la ley establece que por lo menos debe de tener 10 años de posesión. Y si no tiene esos 10 años de posesión, puede juntarla con sus antecesores. Entonces puede ser que el inmueble lo haya adquirido él por estarlo poseyendo o el de sus antecesores, ya sea que lo haya adquirido por compraventa, por donación o de alguna manera otro tipo de contrato que lo haya llevado a adquirir este bien inmueble. ¿Puede él tener la posesión de este inmueble por accesión? ¿Sí o no? ¿Qué es la accesión? Licenciada, es todo lo que produce un bien y pertenece a este mismo. Creo que una vez nos dio un ejemplo de los frutos naturales, las bananas de un bananero. Exacto, muy bien, excelente. ¿Quién fue? Marvin. ¿Quién me habló? Perfecto, así es. Sí se puede tener un inmueble por accesión. Veamos entonces el documento que tenemos a la vista y lo comparamos con el artículo 5 de nuestra ley de titulación supletoria. Ya una vez esclarecido que es en este caso una solicitud de diligencia de titulación supletoria, o sea, no es una demanda, sino que es una solicitud y las solicitudes son voluntarias, o sea, por el momento no hay persona en conflicto. Por el momento, no hay ningún tercero que detente el derecho que nosotros estamos suscribiendo. Entonces, estamos cumpliendo con los requisitos del artículo 5 de la ley de titulación supletoria, es que hacemos la descripción del inmueble indicando nombres, direcciones, si la tuviera, ubicación con indicación de aldea, municipio, departamento, su extensión, así como su condición, si es rústico o es urbano. Aquí la persona dice que es legítima poseedora de un bien inmueble de naturaleza urbana sin inscripción registral ni matrícula fiscal. Cuando dice sin inscripción registral, entonces nos referimos a la institución de la posesión. Si tuviera inscripción registral, es derecho de propiedad, por lo tanto, no puede llevarse a cabo una titulación supletoria. Nos da la dirección donde se encuentra el inmueble, así como los metros cuadrados que contiene y también lo que manifiesta en relación al registro de información catastral. Nombres y apellidos de los colindantes actuales, especificando los linderos y medias lineales, servidumbres, si hay activas o pasivas,
Edificaciones, cultivos y cualquier otro detalle que lo haga perfectamente identificable. Medidas y colindancias, dice quién está al norte, quién está al oriente. Al sur, da los nombres y al poniente. Si viene uno de estos colindantes y dice de que le afecta nuestra solicitud de titulación supletoria, ¿qué debe hacer el colindante? Ya lo hemos tocado en otras clases. ¿Qué puede hacer si ustedes fueran asesores del colindante? Helen. Buenas noches, licenciada. Debe de presentar una oposición de acuerdo a lo que regula el artículo 9 de la Ley de Titulación Supletoria. ¿En qué vía procesal? ¿O qué proceso debe de presentar? La solicitud la va a hacer ante el juzgado diciendo me opongo. El juzgado le va a fijar plazo de 30 días para que plantee su proceso. ¿Qué proceso va a plantear? Marvin Estuardo, perfecto. ¿Cómo le va a llamar a ese proceso? ¿Juicio qué? Ordinario de oposición de titulación supletoria. Bueno, de alguna manera ya realizó su proceso ordinario de titulación supletoria. Solo déjenme ver algo antes de avanzar. Quiero ver también la hora cómo estamos. Bien, aquí tenemos el cuadrito, ya después se los pongo a la vista. ¿Alguien levantó la mano, Maco? ¿Qué pasaría si en este caso ese vecino o ese colindante se fuera por la vía del amparo? O sea, ¿cuál sería al final la diferencia de irse por ese lado o por el juicio ordinario de oposición? Dejemos por un lado el costo económico. Muy bien. ¿Qué le dirían en el juzgado, dice usted? Sí, o sea, el efecto al final del proceso es que él se quiere oponer. Entonces, independiente de cualquiera de las dos formas, o sea, el amparo sería una oposición inmediata, pero al final, al seguir el proceso de cada uno de los dos, llegaríamos, creo, al mismo resultado, ¿no? O sea, si en efecto él tiene razón, le van a dar la razón, pero ¿cuál sería la incidencia aparte de eso? Bien, yo le voy a responder con una pregunta. ¿Qué opinaría usted del abogado que plantea el amparo? Si lo veo desde teniendo a la vista el artículo 9 de la Ley de Titulación Supletoria. que se está yendo más por el tema económico donde le podría cobrar más a la persona. Porque en algún momento dado... ¿Y será que por medio del amparo puede él de algún modo detener el proceso de titulación supletoria? Creería yo que no. Porque como son dos cosas totalmente diferentes. O sea, el trámite del amparo y el trámite de la oposición. A través del juicio ordinario. Claro. ¿Fátima? ¿Fátima? ¿Sí le escucho muy bien?
no existe definitividad. Ustedes saben cuál es la consecuencia jurídica de plantear una garantía de amparo. Ya les explicaron cuál es la consecuencia de estar planteando la garantía de amparo. Muy bien, no hay sentencia definitiva, gracias Norma. Perfecto, hay que agotar las instancias. Fátima Ramírez. Bien, Fátima, ¿usted volvió a levantar la mano o no? Bueno, muy bien, como indica Brandon, perfecto, estamos súper bien, estamos ubicados. Ustedes saben que existe la vía no como juicio ordinario, sino que la vía ordinaria. Cuando ustedes les dice garantía de amparo, les dicen vía extraordinaria de amparo. Entonces uno piensa en las famosas palabritas técnicas. Cuando le dicen vía ordinaria, o sea, es la vía común, es la vía normal, es la vía, en este caso, de las normas que, recordémonos siempre, la pirámide de Kelsen. ¿Cómo se clasifican las normas? Constitucionales. ¿Qué más? Leyes ordinarias, leyes reglamentarias y leyes... Escuchen bien, ¿cómo se llaman? ¿Normas qué? Las que están en el punto 2, ¿cómo se llaman las normas? Ordinaria. ¿Normas? Ordinarias. Entonces, las constitucionales, ¿qué normas son? Extraordinarias. Extraordinarios como la de amparo. Exacto, o sea, todo en el derecho tiene raciocinio jurídico, tiene razón de ser. Si yo digo que no he agotado la vía ordinaria, ¿qué quiere decir? Que no he agotado las leyes que emitió el Congreso de la República, salvo que sean gobiernos de facto. Entonces, en primer término, debo de agotar las leyes que emitió el Congreso de la República. Quiere decir leyes ordinarias, para poder aplicar los procedimientos o procesos que hayan en las leyes que extraordinarias, o sea, las constitucionales. Entonces, si nosotros nos vamos a plantear una garantía de amparo, obviamente lo que van a entender tanto jueces, magistrados, jueces de primera instancia, magistrados de sala, magistrados de Corte de Apelaciones, magistrados de Corte de Constitucionalidades, que este abogado no sabe. Así de sencillo. Y la ley de amparo tiene una consecuencia jurídica. Sanciona a los abogados de 1,000 a 5,000 quetzales. Aparte de eso, que hace perder a su cliente. Y se le pasa el plazo. Se da la preclusión procesal. Entonces, es muy delicado irse a pensar de una vez a la garantía de amparo. Entonces, ese error no lo cometan, por favor. Leamos detenidamente nuestras normas ordinarias. Por eso es que dice que los presupuestos del amparo, en este caso, no se dan. Y entre esos presupuestos del amparo se tiene que ver la temporalidad, que es el tiempo, la definitividad, que se haya agotado toda la vía ordinaria, porque si no nos pueden incluso suspender el amparo y nos pueden incluso sancionar ante el Tribunal de Honor. Entonces hay que tener mucho cuidado. Freddy. Licenciada, muy buenas noches, con una consulta y duda a la vez. Ahorita lo que usted mencionaba, se me venía esto. En cuanto, bueno, yo vengo, le pongo el ejemplo, cuando yo construí la casa, empecé a construir y mi vecino se acerca y me dice, fíjate que te estás corriendo hacia mi terreno. Y yo dije, no, según las medidas de la escritura, yo estoy construyendo correctamente. Y él me dice que no y que me espere porque nos íbamos a ir
a las vías legales y pues yo dije, si quiere, adelante, yo estoy tomando las medidas que son. Y fíjense que yo empecé a construir. Ahora, él como colindante le afectó y él plantea la solicitud ante el juzgado correspondiente en la vía procesal ordinaria, ¿cuánto tiempo se ejecuta esta oposición? Voy Bien, porque... ¿Ordinario de qué le planteó? Bueno, él al final no planteó nada porque al final se conformó porque creo que la escritura sí coincidía, pero voy a la pregunta que si él viene y plantea una oposición porque le afecta a las medidas, ¿en cuánto tiempo la resolución o el juez ordena de que se necesitan ver las medidas? Voy al hecho de lo que es el amparo. Recuerdo perfectamente que el licenciado que nos da procesal nos indicaba que el amparo es una medida inmediata. Garantía de amparo. Ese es rapidísimo, o sea, todos los días y horas son hábiles, pero tenemos que saber qué es lo que estamos discutiendo. Por eso en algún momento les mencioné, lean los juicios sumarios de interdictales. Vean los juicios sumarios interdictales. Yo, para avanzar en nuestro tema, solamente le voy a decir, lea los interdictos, sumarios de interdicto, para que usted pueda aclarar un poco más sus ideas. Y posteriormente nosotros vamos a ver las formas especiales de propiedad y los demás temas que nos tocan. Pero para motivos del examen necesito terminar lo que es la titulación supletoria, pero sí les puedo dejar que lean el Código Procesal Civil y Mercantil en las clases de interdictos que hay en los sumarios de interdicto. Eso sí pueden ustedes adelantar para salir de las dudas que ustedes tienen. Entonces ahí les aparecen todo tipo de interdictos, ¿verdad? Entonces obra nueva peligrosa, de apeo, de deslinde, y ahí les aparecen los básicos. Obviamente, pues llegamos a instancias de plantear una garantía de amparo cuando en algún momento existe una obra nueva o peligrosa que nos pueda afectar y que se pueda plantear. Pero a mi criterio, yo les digo mi criterio, yo muy difícilmente otorgaría un amparo provisional, salvo que mirara de que está peligrosa la obra que se está realizando. Por ejemplo, un edificio que se está construyendo y que atenta a los condóminos de ese lugar y que el edificio está a punto que se va a caer. Entonces, únicamente por medio de una garantía constitucional puedo yo detener la construcción de esa obra. ¿Pero por qué? Porque hay ciertos derechos que son afectados, por ejemplo, el derecho a la vida. O sea, si no detengo esa obra que en algún momento está por caerse, pueden perderse varias vidas, pero hay que cimentar bien cuáles son los derechos. Pero si ustedes se dan cuenta, no hay necesidad siquiera de llegar a un amparo, porque los juicios sumarios interdictales de una vez les tienen ciertas medidas y ahí mismo les indica que no está en discusión la posesión, perdón, no está en discusión la propiedad, lo que está en discusión ahí es la posesión. Entonces ahorita les voy a decir el artículo. Si es que el tiempo es tan corto y nos apremia. $249. Naturaleza de los interdictos. Los interdictos solo proceden respecto de bienes inmuebles y de ninguna manera afectan las cuestiones de propiedad ni de posesión definitiva.
En ellos no se resolverá cosa alguna sobre la propiedad. Los interdictos son de amparo, de posesión o de tenencia, de despojo, de apeo y deslindo, de obra nueva o peligrosa. No podrá rechazarse la demanda por las circunstancias de haberse denominado equivocadamente el interdicto, que legalmente proceda siempre que de los hechos alegados y probados aparezca que se ha violado un derecho de posesión. En tal caso, el juez resolverá de acuerdo con las normas de interdicto que proceda para restituir las cosas al estado anterior al hecho que motivó la demanda. Entonces nosotros nos vamos, aquí medidas precautorias, 252, el juez podrá adoptar todas las medidas precautorias que considere necesarias en vista de las circunstancias. O sea, ¿qué quiere decir? Que no hay necesidad de irse a una garantía constitucional, ya que tenemos normas ordinarias que lo regulan. Entonces, hay juzgados de primera instancia civil que al ver un sumario de interdicto le da prioridad porque el mismo Código Procesal Civil y Mercantil estima la pertinencia de las medidas precautorias en ese sentido. Bien, si ustedes gustan, les dejo lectura del 249 al... Ahorita les digo todos los interdictos que hay, al 268. Entonces, ustedes ahí pueden salir de las dudas. Este tema también lo podemos tocar, pero como les digo, el tiempo nos apremia y lamentablemente, pues en estos medios virtuales el tiempo se nos achica. Y pues quiero tratar de darles un montón de temas, pero pues a veces no, nos dan ciertos fallos. Continuando con el tema en el que estamos, Oscar. Bien, creo que se le activó. Vamos a continuar. Según el artículo 5, acá nos explica si existen o no existen servidumbres activas o pasivas, edificaciones, cultivos o cualquier otro detalle que lo haga perfectamente identificable, así como los nombres y apellidos de personas de quien se adquirió la posesión, fecha y modo de adquisición, acompañando los documentos que justifiquen cómo fue que lo obtuvo. Él aquí indica que lo obtuvo de forma verbal de su señor padre, en este caso, y indica el año, el cual ya falleció, cómo fue que el padre adquirió ese bien inmueble también. Entonces aquí está la temporalidad, ¿verdad? Aquí se da la usucapión, si ustedes lo quieren ver reflejado, que es el tiempo que lo tuvo esta señora Paula, se lo trasladó al señor, en este caso Faustino, y el tiempo que acumuló también el que está promoviendo la titulación supletoria. Tiempo que el solicitante y sus antecesores han poseído el inmueble y declaración acerca de si sobre el mismo ha existido litigio, limitación, cuestión pendiente, así como este no está inscrito en el registro de la propiedad. Aquí dice la forma como lo adquirió, de manera legítima, continua, pacífica, pública, de buena fe y a nombre propio. ¿Cuál es el fundamento legal donde se encuentran estos conceptos? Si uno de estos conceptos no se da, es imposible poder dar la titulación supletoria. O sea, tiene que haberlo tenido de forma legítima, o sea, no quitárselo a otro, continua por el transcurso del tiempo, de forma pública, o sea, que cualquier persona sepa que él lo tiene en posesión, pacífica, igual que cuando lo obtuvo de forma legítima y de buena fe, ¿verdad? Fátima.
Necesito que el artículo 621 le ponga mucha atención al justo título. ¿Por qué? ¿Cuál es el justo título que nuestra persona del ejemplo que les estoy colocando demuestra la posesión del inmueble? ¿Cuál es el justo título que él presenta? Que ha sido traslativo, licenciada, que la señora se la pasó al señor y luego el señor al hijo. Pero ¿cómo se llama ese documento? ¿Cómo se llama ese medio de prueba? Es un medio de prueba documental, pero ¿cómo lo denominan? ¿Cómo se llama? ¿Qué adjuntan a la solicitud? El justo título para la usucapión. Para acreditar cómo obtuvo él ese bien inmueble. ¿Con qué documento demuestra él lo que está narrando, lo que está argumentando? ¿Por qué posee él el inmueble? Él dice que lo adquirió de forma verbal. ¿Y que quién se lo dio? Exacto. ¿Y el papá cómo lo obtuvo? Porque en todas las titulaciones supletorias tenemos que mostrar ese justo título. El justo título, en sí la definición es todo aquel documento que acredite la posesión de la persona sobre el bien inmueble. O sea que él tiene ese poder directo e inmediato sobre el inmueble, sobre esa cosa. ¿Cómo demuestra él que tiene poder directo e inmediato sobre ese inmueble? Documentalmente hablando. Bien, si leemos acá en medios de prueba, dice fotocopia autenticada de la certificación extendida por el secretario del juzgado de paz del municipio tal, del departamento tal, con fecha tal. En esa fotocopia, ¿qué establece? En esa fotocopia se establece cómo fue que adquirió la señora el inmueble y se lo trasladó al papá del titulante que nosotros estamos viendo. Ese es el justo título. Aparte que con la certificación de nacimiento, él demuestra que es guatemalteco. Con la declaración testimonial, él demuestra los requisitos establecidos en el artículo 5 de la ley de titulación supletoria, indicando que los testigos son vecinos del lugar. Solicitó un reconocimiento judicial, en este caso una inspección ocular que debe hacer la municipalidad para determinar el inmueble donde se encuentra ubicado, si la existencia real de ese inmueble, si está en forma pacífica, pública, de buena fe, a nombre propio, ¿verdad? Acá dice informe rendido por el ingeniero, es el dictamen de expertos que establece la ley de titulación supletoria, que puede ser un experto empírico o registrado, y que posteriormente se tiene que ir el expediente a la municipalidad del lugar para que puedan hacer esa inspección ocular o reconocimiento judicial que puedan realizar. Presunciones legales y humanas que de los hechos probados se deriven. Cumple con los requisitos del artículo 61, 106 y 107
porque nos pone fundamento legal. Aquí en el fundamento de derecho, pues se quedó algo corto porque solo nombra leyes ordinarias, la ley de titulación supletoria nada más, es su fundamento legal y el artículo 633 del Código Civil. Pero nosotros podemos pues ponerle una norma constitucional porque a la hora que se invoque una garantía constitucional, repito, ustedes han invocado primero el derecho. Tenemos las peticiones, aquí hay peticiones, acá no lo colocó, pero sí es normal que se coloquen peticiones de trámite y peticiones de fondo. Eso ya lo van a ver ustedes en procesal civil, ya cuando vean procesos y procedimientos, peticiones de trámite. Son simples solicitudes, por ejemplo, que se forme el expediente respectivo, que se tome nota el abogado director y procurador, lugar que señala para recibir notificaciones, las diligencias que se deben de hacer, por ejemplo, conforme lo que establece el artículo 5. Y en las peticiones de fondo, por ejemplo, lo que dice acá en el numeral 12, se dicta el auto aprobando la titulación supletoria y se manda a extender la certificación para que el mismo pueda ser inscrito en el registro de la propiedad. Y demás consecuencias jurídicas. La cita de leyes, aquí colocó los fundamentos legales que nosotros podemos de alguna manera colocarlos acá, los que hemos visto. Y también cuando fue faccionado el documento o la solicitud, nos indica que debe de ser firmado y legalizado la solicitud. En este caso, esta no está legalizada, pero la ley sí establece que la legalice. Primer medio de prueba, en este caso, certificación de nacimiento a la persona, también su documento personal de identificación. Esta es la certificación que adjunta del juzgado de paz, donde se registra quién fue el propietario del inmueble o cómo fue que adquirió el inmueble, ¿verdad? El plano catastral que adjunta del registro catastral. Bueno, esta es la resolución de trámite, ya discutimos cuáles son las resoluciones de trámite, las interlocutorias, que son los autos, y posteriormente vienen las sentencias. En una clase posterior les mando un modelo de una sentencia y otro modelo de auto. ¿Verdad? Aquí le dieron trámite, las notificaciones, que aquí están los requisitos en el artículo 72 del Código Procesal Civil y Mercantil, en una de las clases que vimos, y aquí hay otra solicitud. En esta otra solicitud está indicando que se le hicieron al cargo al experto medidor y que se reciba en la declaración de los testigos, coloca su fundamento legal y hace sus peticiones de trámite, ¿verdad? Cumple con los requisitos de las siguientes solicitudes. El juzgado acá le resuelve, le fija día y hora para que puedan comparecer los testigos y que comparezca también en este caso el experto medidor a efecto que se le hicieran al cargo. ¿Qué es el discernimiento del cargo? El discernimiento del cargo es un acta que hace el órgano jurisdiccional donde apercibe, en este caso, al experto, a efecto que el mismo juramente decir la verdad. Si no procede a indicar la verdad, pues se le inserta un artículo del Código Penal que puede estar cometiendo de alguna manera falso testimonio y puede certificársele a un órgano de instancia penal. Todo esto que están recibiendo acá son notificaciones que se le hicieron a los colindantes. Creo que esto fue por medio de un despacho. Vamos a ver. Sí, aquí está el despacho. ¿Qué es un despacho? Es una forma de comunicación. Solo anoten, por favor, artículo 114 de la ley del organismo judicial. Anótenlo, ahí están las formas de comunicaciones entre los juzgados. Por ejemplo, un juzgado que se encuentre en el departamento de Zacatepeques quiere comunicarse con el juzgado que se encuentra en San Lucas, Zacatepeques, tiene que emitir una comunicación y esa comunicación se denomina
exhorto, despacho, suplicatorio. Ahí la ley les establece cuándo se va a emitir un despacho. Un despacho es de un juzgado superior a un juzgado inferior. Un exhorto es de 2 juzgados iguales, o sea, pueden ser 2 juzgados de paz o 2 juzgados de instancia. Pueden ser 2 salas de la Corte de Apelaciones. Y un suplicatorio es o carta rogativa es que se va a remitir a otro país. No sé si estamos bien hasta ahí, me han comprendido, me han entendido. Ya no se me escuchó. ¿Me siguen escuchando? Sí, licenciada. Sí, licenciada, gracias. Perfecto. Con una duda, disculpe, ¿cómo dijo que se le decía cuando son 2 juzgados, uno al otro, pero que los 2 son de paz? Son iguales, exhorto. El artículo, veamos el artículo 114, quien lo tenga a la mano lo puede leer rapidito, porfa. De la ley del organismo judicial. ¿Y yo, licenciada? Por favor, José Gabriel. Artículo 114, comisiones. Los jueces y tribunales pueden comisionar para diligencias determinadas a otros de la misma o de inferior categoría, prefiriéndose al de igual materia y de distinta localidad. A los de la misma categoría se dirigirán por exhorto, a los inferiores por despacho y a los superiores a los de otros estados por suplicatorio o carta rogativa. Excelente. El documento que tenemos a la vista, ¿qué es? Muy bien. ¿Quién lo dirige? ¿Hacia quién lo dirige? ¿Y por qué es un despacho? Exacto, perfecto. Entonces les dirigió un despacho. Si fuera un juzgado de primera instancia civil a otro juzgado de primera instancia civil, por ejemplo, juzgado de primera instancia civil de Zacatepec al juzgado de primera instancia civil de Chimaltenango, ¿cómo se llamaría? ¿Exhorto, licenciada? Excelente. Si fuera el juzgado de primera instancia civil de Zacatepeques al juzgado de primera instancia civil del país del Salvador, ¿cómo se llamaría? Suplicatorio o carta rogativa. rogativa. La cuestión ahí es que se emite el suplicatorio y carta rogativa, pero por la vía diplomática tiene que elevarse a Corte Suprema de Justicia y Corte Suprema de Justicia por medio de lo que es, valga la redundancia, la vía diplomática remite ese documento hacia, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia o el nombre que tenga en El Salvador, la más alta jerarquía del organismo poder judicial en el otro país, y posteriormente le hacen llegar dicho documento al juzgado, o como le denominen, que vea todos los asuntos civiles en el país del Salvador, y así sucesivamente se va dando en otros países. Maco. Licenciada, en ese caso no tiene injerencia el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tiene injerencia, Maco, el Ministerio de Relaciones Exteriores, según la competencia que le pueda dar, en este caso, las cartas rogativas, por la cadena de firmas que pueda llevar. Gracias, Alex. Bien, continuando, ya una vez comprendiendo lo que tenemos nosotros a la vista, las comunicaciones, en esta comunicación, lo que se le solicitó al juzgado de paz es que por favor le comunique a la Procuraduría General de la Nación
a efecto se le pueda notificar y ellos puedan emitir el dictamen correspondiente, ¿verdad? ¿Cómo es el ente en este caso? Que puede ver los derechos del Estado, si se están lesionando, o derechos de menores incapaces o ausentes. Es la intervención que tiene la Procuraduría General de la Nación. ¿Por qué no es el Ministerio Público? Excelente, excelente. Entonces la Procuraduría General de la Nación ve a todo aquel asunto relacionado que no sea en materia penal. Si ustedes se dan cuenta, la diferencia de esta cédula de notificación es distinta a las cédulas de notificación que ustedes anteriormente vieron el formato. Este juzgado de paz tiene distinto formato de cédula de notificación, pero siempre tiene los requisitos que establece el artículo 72 del Código Procesal Civil y Mercantil. Un momento que tengan, traten la manera de comparar una cédula de notificación con esta otra cédula de notificación, que son formas de redacción de cada órgano jurisdiccional. Ahora que ya está implementado el sistema de gestión de tribunales, pues ya está casi que más que unificado el formato de cédulas de notificación casi que en todo el país. Bien, tenemos una resolución por medio de la cual el juzgado de primera instancia civil tiene por recibido el despacho debidamente diligenciado. Esto significa de que efectivamente fueron realizadas las notificaciones respectivas. Siempre cumple con los requisitos de lo que establece en los artículos 141 a 143 de la ley del organismo judicial, firmas de juez y firmas de secretario. Terminamos la primera parte. Vamos en este momento a la segunda parte. Ok, ya no tenemos tiempo. Vamos a tratar la manera de